Hola, mi nombre es Alexandra Peña y en el video de hoy estaremos desarrollando el tema de el cáncer, para el cual estaremos viendo una pequeña introducción y utilizando un simulador en línea de actividades para una mejor comprensión del tema. Bueno, las competencias que vamos a desarrollar en este video van a ser las siguientes. Número 1 es conocer qué es el cáncer, sus tipos y cómo se desarrolla en el cuerpo humano. La número 2, identificar cómo es que evoluciona el cáncer en el cuerpo humano. Y la número 3, reconocer cuáles son las causas de la enfermedad del cáncer en el cuerpo humano. Ahora bien, ¿qué es el cáncer? El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi sin límite. La multiplicación en el número de células. Como mencionamos anteriormente, célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias, que en su expansión puede destruir y sustituir a los tejidos normales. En la figura podemos ver en el inciso A, las células normales se dividen de forma controlada y cuando una célula normal desarrolla mutaciones u otras alteraciones que no pueden ser adecuadamente reparadas, activa su propio programa de muerte celular para así controlar su desarrollo y crecimiento. Este proceso es conocido como apoptosis. En el inciso B podemos ver las células cancerosas desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden la capacidad para morir. Algunos cánceres pueden no formar tumores, como sucede típicamente en los de origen sanguíneo. Por otra parte, no todos los tumores son malignos o cancerosos. Hay tumores que crecen a un ritmo lento, que no se diseminan ni infiltran los tejidos vecinos y se les consideran benignos. ¿Cómo se produce el cáncer? Cualquier fenómeno carcinógeno que dañe los genes en nuestras células, por ejemplo, a través de la producción de los destructivos como radicales libres, puede ocasionar cáncer. Pero para que la célula se torne cancerosa, ha de concursar daño en varios genes causantes de cáncer en la misma célula. Es decir, los genes alterados tienen que formar parte de unos procesos característicos o huellas inherentes a la propia formación del cáncer, como pueden ser la proliferación celular, la resistencia a la muerte celular e inmortalidad, la formación de vasos sanguíneos, la capacidad de diseminación, la reprogramación energética y evasión al sistema inmune. Debido a que cada uno de estos procesos es enormemente complejo, con participación de muy numerosos mediadores que interactúan entre sí, puede llegarse a la misma enfermedad a través de mutaciones muy diversas. En realidad, esta gran variación supone que se trata de enfermedades distintas agrupadas bajo un mismo nombre. La importancia de esta diversidad la vamos conociendo cada vez mejor. Así, por ejemplo, bajo el término de cáncer de mama, agrupamos enfermedades cuya enfermedad expresa distintas combinaciones de marcadores moleculares que requieren tratamientos diferentes. Se consideran que existen una serie de etapas necesarias en la génesis del cáncer que se desarrollan en un lapso del tiempo variable que dura décadas con frecuencia. Puede ocurrir también que algunos de los genes dañados sean heredados de los padres, como pueden ser las mutaciones génicas heredadas.
Ello posibilita que el cáncer se desarrolle más precozmente, pues bastaría un menor número de mutaciones adquiridas en vida. Como podemos ver en la imagen, el primer paso en la carcinogénesis consiste en la acción de un agente iniciador que ocasiona un daño o mutación en el ADN. A veces se nace con esta mutación y otras se induce por causas internas al organismo, como puede ser hormonas, infecciones o inflamación crónica. Otras muchas veces la causa se halla en factores externos como las radiaciones o los agentes químicos, como puede ser los contenidos en el tabaco. El segundo paso es inducido por la exposición a un agente promotor, que podemos ver que es la promoción en la imagen, que aprovechando la ventaja proliferativa otorgada por el primer paso, estimula las células a dividirse, es decir, promueve la expansión de la población o un clon celular iniciada por la mutación. De nuevo, los agentes promotores pueden ser congénitos, adquiridos propios o externos. El segundo paso es inducido por la exposición a un agente promotor, que podemos ver que es la promoción en la imagen, que aprovechando la ventaja proliferativa otorgada por el primer paso, estimula las células a dividirse, es decir, promueve la expansión de la población o un clon celular iniciada por la mutación. De nuevo, los agentes promotores pueden ser congénitos, adquiridos propios o externos. En un tercer paso inductor a la progresión que podemos ver en la imagen, que es la progresión, nuevas mutaciones o cambios epigénicos confieren capacidades invasivas y metastatizantes. Sin este último paso, el tumor puede permanecer benigno y localizado. El origen de estos factores es análogo al de las anteriores etapas. En esta fase, el ambiente alrededor de una célula tumoral cambia radicalmente, ya que el tumor instaura su sistema de crecimiento autónomo, promoviendo señales de crecimiento. Además, destruye la membrana basal y matriz extracelular para abrirse camino hacia los vasos sanguíneos y linfáticos, y así metastatizar. Por otra parte, con el fin de sustentar su propio aporte de nutrientes, desarrollan un sistema de vasos sanguíneos propios a ellos. ¿Cómo se diagnostica y qué aspecto tiene? Gracias a las técnicas de screening poblacional o cibrado, cada vez se detectan más tumores en estados precoces, sin que hayan dado lugar a síntomas y por lo tanto con unos resultados mucho mejores. Las manifestaciones derivadas de la presencia del tumor pueden ser muy variadas, desde un bulto de rápido crecimiento, tos o ronquera, que son persistentes, o sangrado digestivo. Conviene recordar que la gran mayoría de estos signos o síntomas son comunes con otras enfermedades, más leves en general. Por lo tanto, dependiendo de los síntomas, se realizarán un determinado tipo de pruebas encaminadas a realizar el diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico diferencial, que sirve para valorar las posibles causas de un síntoma o signo, comenzará por la anamnesis, que es un interrogatorio médico, y la exploración física. Posteriormente puede requerir investigaciones analíticas y algunas pruebas de imagen como radiografía o escáner. En ocasiones los resultados pueden ser subjetivos de su existencia al descubrir, por ejemplo, un nódulo mamario en la exploración o en una mamografía, una masa pulmonar en la radiografía o un marcador tumoral elevado. De ejemplo, podemos ver en la imagen, en el inciso A, el aspecto radiológico en la tomografía computarizada de un carcinoma de pulmón. Sin embargo, para un diagnóstico de certeza es impredecible la confirmación histológica que lleva a cabo el patólogo analizando el tumor a través del microscopio, como por ejemplo podemos ver en el inciso B el aspecto microscópico por el que se confirma un tumor de pulmón cuya histología es adenocarcinoma.
Para ello, siempre deberá extraerse y analizarse una muestra del tejido tumoral con procedimientos como la punción, aspiración o la biopsia. Muy excepcionalmente, como puede suceder en algunos hepatocarcinomas o tumores cerebrales, puede llegar a prescindirse del diagnóstico patológico. Tipos de cáncer. El tipo de cáncer se define, entre otras cosas, por el tejido u órgano en el que se ha originado. Así, por ejemplo, un cáncer de colon que dio lugar a metástasis hepáticas sigue denominándose cáncer de colon y no cáncer hepático. Desde una perspectiva estricta, pueden definirse tanto tipos de cánceres como enfermos, cada una de sus alteraciones moleculares y células específicas, pero de forma sintética se agrupan por el tejido que los dio origen. Por ejemplo, primero tenemos los carcinomas que podemos ver en la imagen. Se tratan de cánceres que se originan a partir de células epiteliales. Estas son células que tapizan la superficie de órganos, glándulas o estructuras corporales. Representan más del 80% de la totalidad de los cánceres, incluyendo las variedades más comunes de cáncer de pulmón, de mama, colon, próstata, páncreas y estómago, entre otros. El siguiente son los sarcomas, que podemos ver en la imagen. Son cánceres que se forman a partir del llamado tejido cognitivo o conjuntivo, del que derivan los músculos, los huesos, los cartílagos o el tejido graso. Los más comunes y los más frecuentes son los sarcomas óseos. El siguiente es el leucemias, que podemos ver en la imagen donde nos representa cuando hay leucemia en la sangre, que son cánceres que se originan en la médula ósea, que es el tejido encargado de mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en estas células pueden producir respectivamente anemia, infecciones y alteraciones de la coagulación, como pueden ser sangrados o trombosis. Y por último tenemos los linfomas, que se desarrollan a partir del tejido linfático, como el existente en ganglios y órganos linfáticos, como podemos ver en la imagen. Estos términos se acompañan frecuentemente de un prefijo que describen el tipo de célula que los ocasionó. Por ejemplo, adeno significa glándula, condro, cartílago, eritro, glóbulo rojo, hemangio, vaso sanguíneo, lipo, grasa, melano, célula pigmentada, mio, célula muscular y osteo, hueso. ¿Cómo evoluciona? El cáncer se extiende a los tejidos y órganos vecinos a través de un proceso de invasión, emigrando e infiltrando directamente las áreas contiguas. Es lo que se denomina invasión local. Además, las células tumorales pueden invadir los vasos sanguíneos y linfáticos y viajar a través de ellos hasta otros órganos o tejidos distantes en los que puede implantarse. Estos nuevos focos de enfermedad son las metástasis o enfermedad diseminada o secundaria en contraposición al foco inicial del tumor, que se designa como tumor primario o primitivo. Podemos ver en la figura, el tipo de cáncer se define por la localización del tumor primario. En el ejemplo, un tumor que se origina en el colon y metastatiza el hígado sigue siendo un cáncer de colon, no un cáncer hepático. Ocasionalmente sucede que el cáncer se diagnostica a través de sus metástasis y no es posible, sin embargo, detectar el tumor primario. Es lo que se conoce como cáncer de origen desconocido, aunque esto es más infrecuente. Cada tipo de tumor se extiende de forma diferente dependiendo de su localización y características biológicas.
A veces el patrón de diseminación se explica por la anatomía y otras depende de la capacidad de las células tumorales de invadir lugares específicos. La diseminación puede hacerse directamente a través de los vasos sanguíneos o indirectamente a través de los vasos linfáticos. Por medio de estas, las células tumorales alcanzan primero los ganglios linfáticos y finalmente el torrente sanguíneo. Los ganglios son unas pequeñas estructuras nodulares que filtran el flujo de la linfa, que es un líquido claro implicado en el sistema inmunológico, hasta su desembocadura en la circulación sanguínea. Los ganglios linfáticos se localizan en grupos en diferentes áreas del cuerpo, como puede ser el cuello, las ingles, las axilas o el mediastino. Y su invasión por el tumor determina que aumente su tamaño, denominándose adenomegalias o adenopatías, de origen tumoral. La inflamación de los ganglios linfáticos puede ser consecuencia de otras causas también no tumorales. Ahora bien, vamos a continuar con una práctica de laboratorio en las simulaciones virtuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en donde la página nos da varias opciones de simulaciones, pero nosotros vamos a utilizar las dos primeras, que son factores de riesgo, el alcohol y el tabaco. Entonces, vamos a empezar con el alcohol. Ya que ingresamos, le damos clic en empezar para tener una conversación con Linda, una sobreviviente de cáncer, sobre el alcohol, cómo este afecta al cuerpo y cómo elegir los hábitos adecuados. Así que vamos a empezar. Ahora que ya cargó nuestra simulación, entonces le damos clic en la opción Hablar con Linda. Así que te gustaría hablar del consumo de alcohol. En mi caso, a mí me encantaban mis margaritas, pero elegí reducir mi consumo después del tratamiento. Ahora bien, ya ingresamos en la simulación de la conversación con Linda. Entonces vamos a empezar y vamos a hacerle preguntas acerca de cómo ella trató su cáncer y cómo el alcohol afecta a nosotros. Aprender más sobre cómo el alcohol afecta exactamente al cuerpo, en especial a nosotros los sobrevivientes de cáncer, me ayudó a tomar esa decisión. No me malinterpretes, todavía tomo un cóctel ocasionalmente durante la happy hour. Solo me aseguro de atenerme a no más de uno al día, dentro de las guías alimentarias. ¿Y tú cuánto dirías que bebes? Ok, aquí nos va a aparecer la opción de hablar nosotros o, bueno, aquí ya nos aparece la opción de hablar, en donde aquí nos va a aparecer el menú que mencionaba anteriormente para hacerle las preguntas a Linda. Entonces le damos clic y aquí ya nos aparece como ella nos hizo una pregunta, si le contestamos una bebida al día o mes, menos de una bebida al día, y tenemos las opciones de qué tan cercano o otra que nosotros querramos hacer. Entonces vamos a elegir menos de una bebida al día y que realmente no bebemos. Bien. Entonces, ¿qué preguntas tienes para mí? Ok, ya que va avanzando la simulación, nos aparece deshacer, que este botón nos hace deshacer la pregunta que le hicimos a Linda y nos hace volver al inicio. Entonces vamos a seguir con la conversación y vamos a elegir una pregunta. Nos aparece las opciones, ¿hay algún beneficio para la salud al beber alcohol? Y la opción de
¿cómo puede el alcohol afectar mi cuerpo? Entonces vamos a elegir la segunda opción de pregunta para Linda. ¿Cómo puede el alcohol afectar mi cuerpo? El alcohol puede aumentar el riesgo de que tu cáncer regrese. Podemos hablar de eso. Y el alcohol puede debilitar tus defensas contra otras enfermedades, además del cáncer, y disminuir tu energía. Ok, aquí podemos ver la respuesta de Linda. Entonces vamos a seguir con la conversación y vamos a darle clic en hablar. Y el menú de preguntas nos da las opciones de entrar al tema de riesgo para la salud y con las preguntas de cómo el alcohol causa cáncer, cuál es la conexión entre el alcohol y otras enfermedades y la última, cómo puede el alcohol disminuir mi energía. Entonces, referente al tema, vamos a elegir la primera opción, que es la pregunta, ¿cómo el alcohol causa cáncer? Es muy difícil para nuestros cuerpos procesar el alcohol. Para hacerlo, tienen que liberar sustancias químicas que pueden dañar nuestro ADN y pueden causar cáncer en lugares como la boca, la garganta y el hígado, o incluso la laringe, el colon y las mamas. Tu cuerpo ya ha pasado por tanto sobreviviendo al cáncer. Si bebes, considera reducir la cantidad con el fin de seguir ayudándolo a sanar. Ok, podemos ver la respuesta de Linda, que el alcohol puede producir distintos tipos de cáncer en nuestro cuerpo. Así que, para Linda, ¿qué sucede en los grupos de apoyo para sobrevivientes de cáncer? Los grupos de apoyo para sobrevivientes de cáncer son administrados de forma independiente, por lo que cada uno es un poco diferente, pero hay mucho de qué hablar. Las personas pueden ir a escuchar, a conocer a otras personas que podrían tener experiencias que les resulten útiles o a compartir sus propias experiencias. Es un excelente lugar para hablar de hábitos más saludables. Las reuniones pueden ser sobre estrategias que ayudan a reducir el consumo de alcohol y depende del participante obtener de ellas lo que ande buscando. Al tener personas que están en la misma situación, todos pueden ayudar a apoyarse mutuamente. Ahora bien, creo que ya sabemos más acerca de cómo el factor de riesgo del alcohol afecta a nuestro cuerpo humano y cómo incrementa el riesgo de tener cáncer. Entonces, ir con la conversación y finalizar con Linda y preguntarle si tenemos que saber algo más antes de irnos. Entonces, ahora que hemos tenido la oportunidad de hablar, ¿qué tan útil te pareció esta información? Podemos ver que esta simulación es muy importante para entender los factores de riesgo, que en este caso es el alcohol, y cómo este, a medida de elevar su consumo, también eleva el riesgo. Así que vamos a finalizar la conversación con Linda y vamos a agradecerle demostrando que esta información fue muy útil. Estoy feliz de escuchar eso. Realmente he disfrutado tener esta oportunidad de hablar contigo. Si te interesa, encontrarás más información sobre cómo reducir el consumo de alcohol en la sección de recursos. También hay otro par de temas de los cuales podríamos hablar, como actividad física y nutrición, tabaco y cómo sobrellevar el estrés y la ansiedad. Ahora bien, vamos a regresar a la página principal, a la otra opción de riesgo, que es el tabaco. En el inicio, y aquí tenemos el otro factor de riesgo, que es el tabaco. Entonces le vamos a dar clic y vamos a darle empezar.
Yo solía sentir que no podía comenzar mis mañanas sin mi café, mi programa de radio hablada y un cigarrillo. Era una parte tan importante de mi vida, mi rutina, que me tomó mucho tiempo pensar en dejar de fumar. Pero cuando descubrí cuánto afecta el tabaquismo al cuerpo, especialmente después de sobrevivir al cáncer, bueno, no fue más fácil dejar de fumar, pero me sentí lista para buscar algunos recursos que me ayudaran a comenzar. Me alegra saber que te interesa hablar conmigo sobre el hábito de fumar. Sé que es un tema muy importante. ¿Por qué no me dices por dónde quieres comenzar? Ok, aquí ya la simulación nos da la opción de hacerle las preguntas como en el anterior simulador. Entonces le vamos a dar clic en hablar y aquí el menú nos da las opciones de preguntarle a Linda sobre realmente qué tan malo es fumar y qué consejo tiene para dejar de fumar. Como anteriormente mencionábamos, el tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte. Entonces le damos clic. Buena pregunta. Fue una que yo evité hacer por mucho tiempo, porque la idea de dejar de fumar me parecía agobiante, confusa e imposible. Antes de empezar, ¿podrías decirme, si decidieras dejar de fumar, qué tanta confianza tendrías en nunca volver a retomar el hábito? Ok, en este punto Linda nos pide que supongamos que si tuviéramos el hábito, entonces vamos a hacerle una pregunta suponiendo, entonces vamos a contestarle que tenemos, entonces vamos a contestar que tenemos extremada confianza. Me alegra oírlo. Después de sobrevivir a algo tan grande como el cáncer, fue difícil para mí mirar algo que parece tan pequeño como un cigarrillo y ver peligro en eso. Pero fumar daña casi todos los órganos del cuerpo y, si me permites retroceder un poco, cuando mi esposo estaba tratando de que yo dejara de fumar, me daba mucha de la misma información una y otra vez. Quiero asegurarme que hablemos de lo que sea útil para ti. Entonces, ¿qué te gustaría saber? Como mencionábamos anteriormente, estas simulaciones son con personas que han tenido cáncer y son sobrevivientes. En el caso de Linda tuvo porque tenía el hábito de fumar tabaco, que es un factor de riesgo. Entonces, ya tenemos la información de Linda que fumar es un hábito de muy alto riesgo para contraer cáncer. Entonces, le vamos a preguntar a Linda de cuál fue su reacción acerca de algunos conceptos erróneos acerca de fumar. Claro, lo voy a intentar. Dos de los conceptos erróneos más comunes que he escuchado son: fumar me relaja y fumar solamente causa cáncer. ¿Qué mito quieres desacreditar primero? Ok, entonces aquí le vamos a preguntar a Linda, ¿por qué fumar te da cáncer? Es cierto, fumar puede provocar cáncer y puede provocar problemas de salud que se interponen en tu vida cotidiana. La presión adicional que el fumar ejerce sobre tu cuerpo puede causar cualquier cosa, desde presión arterial alta hasta un accidente cerebrovascular. Y con la información que ya nos dio Linda acerca de que el tabaquismo es un factor de riesgo, entonces vamos a dar la opción de ya no Ahora que hemos fumar. tenido la oportunidad de hablar, ¿qué tanta confianza tienes en poder dejar de fumar? Entonces, como esta era una simulación, vamos a elegir la opción de una cantidad extrema de confianza. Fantástico. Recuerda que cada día que decidas no fumar es un día que tú hiciste que sucediera. ¿Qué tan útil fue esta información? Entonces, vamos a agradecerle a Linda
dándole que fue extremadamente útil la información y ya que nos aclaró algunas dudas quizás que nos quedaban sobre el factor de riesgo del tabaquismo. Excelente. Ha sido realmente genial hablar contigo. Si deseas obtener más información, consulta la sección de recursos en el menú y no dudes en hablar conmigo sobre cualquiera de los otros temas que a menudo enfrentamos como sobrevivientes de cáncer, como el alcohol, la actividad física y la nutrición, y sobre cómo sobrellevar el estrés y la ansiedad. Ok, pudimos ver que estas simulaciones son de personas que tuvieron cáncer y que es de gran ayuda para personas que tienen un hábito de factor de riesgo que éste puede aumentar según su consumo. Bueno, para entender y conocer más acerca de este tema tan interesante e importante para nuestra salud, realizaremos las siguientes actividades. Número 1, realice un dibujo de una célula sana y una célula cancerígena y enliste sus diferencias. Número 2, crear un mapa conceptual con los tipos de cáncer que existen. Número 3, realice un mural virtual sobre cómo diagnosticar el cáncer a tiempo. Número 4, defina con sus propias palabras el proceso por el cual evoluciona o se desarrolla el cáncer. Y por último, investigue las diferencias entre un tumor benigno y un tumor maligno. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.